Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 32 años, y trabajo como curadora en el Museo de Artes Decorativas de la ciudad. Llevo 8 años especializándome en joyería vintage y piezas de época, con un enfoque particular en las casas de diseño europeas del siglo XX. Lo que la mayoría de la gente no sabe, incluyendo a mi familia política, es que mi trabajo me ha convertido en una de las expertas más reconocidas en el país en la autenticación y evaluación de joyas históricas. Todo comenzó con mi abuela materna, Isabella Moreno, quien había sido dama de compañía de una familia adinerada en los años 40. Cuando la familia emigró a Europa durante la guerra, le dejaron varias piezas de joyería como agradecimiento por sus años de servicio leal. Mi abuela siempre me contaba historias sobre estas joyas mientras yo era niña, explicándome los intrincados detalles de cada pieza, los países de donde venían, las ocasiones especiales para las que habían sido creadas. Carmen, mija, me decía mientras me dejaba examinar un collar de perlas particularmente hermoso, estas no son solo joyas. Son historia. Cada pieza cuenta una historia de las mujeres que las usaron antes que nosotras. Cuando mi abuela murió hace 5 años, me dejó toda su colección de joyas. En su testamento, había especificado claramente que las piezas debían pasar a mí, no solo por ser su nieta favorita, sino porque ella sabía que yo entendería su verdadero valor histórico y cultural. Mi madre había respetado completamente los deseos de la abuela, y las joyas habían venido a vivir conmigo cuando me casé con Roberto. Mi esposo Roberto Vega era un buen hombre, trabajador y cariñoso, pero venía con un paquete completo, su madre, Esperanza Vega. Desde el primer día de nuestro matrimonio, Esperanza había dejado claro que consideraba que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Según ella, Roberto podría haber encontrado a alguien más apropiado, código para alguien de una familia más adinerada y con mejor conexiones sociales. No entiendo por qué Roberto se conformó contigo, me había dicho durante nuestra primera Navidad juntos, mientras yo ayudaba en la cocina. Él podría haber tenido a cualquier chica de la ciudad. Durante los primeros 3 años de matrimonio, Esperanza y yo mantuvimos una tregua fría pero funcional. Ella hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mi cocina, mi manera de vestir, y yo simplemente sonreía y seguía adelante. Roberto, desafortunadamente, tenía la tendencia de ponerse del lado de su madre, argumentando que así es ella y que yo debería ser la más madura. El punto de quiebre llegó cuando Roberto y yo decidimos renovar nuestra casa. Era una casa pequeña pero acogedora que habíamos comprado juntos, y queríamos actualizar la cocina y añadir un estudio donde yo pudiera trabajar en mis investigaciones desde casa. Durante las renovaciones, que duraron 3 meses, Esperanza insistió en que nos quedáramos en su casa para que no gastáramos dinero innecesario en renta. Fue durante esta estadía que cometí mi mayor error, confié en Esperanza. Una mañana, antes de irme al museo, decidí mostrarle algunas de las joyas de mi abuela. Pensé, ingenuamente, que tal vez si le explicaba el valor histórico y emocional de las piezas, desarrollaría un poco de respeto por mi herencia familiar. Esperanza, le dije, abriendo cuidadosamente el joyero de terciopelo azul marino de mi abuela, me gustaría mostrarle algunas de las cosas que me dejó mi abuela. Los ojos de Esperanza se iluminaron al ver las joyas, pero no de la manera que yo esperaba. Era más bien la mirada de alguien evaluando mercancía. ¿Estas son todas tuyas?, preguntó, levantando un brazalete de diamantes Art Deco. Sí, mi abuela me las dejó en su testamento. Ella siempre me dijo que algún día se las pasaría a mis propias hijas. Tomé suavemente el brazalete de sus manos. Esta pieza en particular es muy especial. Es de 1925, probablemente hecha en París durante el apogeo del movimiento Art Deco. Esperanza asintió distraídamente, pero pude ver que no estaba realmente escuchando mi explicación. Estaba demasiado ocupada examinando cada pieza con ojos calculadores. ¿Las mantienes aquí, en mi casa?, preguntó. Solo temporalmente, hasta que terminemos las renovaciones. Luego las regresaré a mi caja fuerte en casa. Durante las siguientes semanas, noté que Esperanza hacía preguntas extrañas sobre las joyas. ¿Cuánto valían? ¿Las usaba frecuentemente? ¿Roberto sabía exactamente qué tenía? Sus preguntas me ponían nerviosa, pero Roberto me aseguró que su madre solo estaba mostrando interés en mi vida. Mi mamá finalmente está tratando de conectar contigo, me dijo una noche mientras nos preparábamos para dormir en su antigua habitación.
Deberías estar agradecida de que esté interesada en tus cosas. 3 días antes de que terminaran nuestras renovaciones, regresé temprano del museo porque había cancelado una reunión. Cuando llegué a la casa de Esperanza, encontré el lugar inusualmente silencioso. Su auto no estaba en la entrada, lo cual era extraño porque generalmente estaba en casa durante las tardes. Subí a la habitación de huéspedes donde habíamos estado durmiendo para cambiarme de ropa, e inmediatamente noté que algo estaba mal. El joyero de mi abuela, que siempre mantenía en el cajón superior del buró, no estaba en su lugar habitual. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras revisaba todos los cajones, el closet, debajo de la cama. El joyero había desaparecido completamente. Cuando Esperanza regresó a casa 1 hora después, la confronté inmediatamente. Esperanza, ¿ha visto el joyero de mi abuela? Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Había un flash de pánico en sus ojos antes de que recuperara su compostura. ¿Cuál joyero?, preguntó, pero su voz sonaba forzada. El joyero azul marino con las joyas de mi abuela. Estaba en el cajón superior del buró. Esperanza se dirigió a la cocina, evitando mi mirada. No sé de qué estás hablando, Carmen. Tal vez lo moviste y se te olvidó. Esperanza, yo nunca muevo ese joyero sin recordarlo. ¿Dónde está? Fue entonces cuando su máscara de inocencia se cayó completamente. Oh, ¿te refieres a esas baratijas viejas?, dijo, girándose para mirarme con una expresión de desdén que nunca había visto antes. Las vendí en mi venta de garaje esta mañana. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Las vendí. Estaban abarrotando mi casa, y francamente, nunca las apreciaste de todas formas. Siempre las tenías guardadas en un cajón como si fueran demasiado buenas para usar. Mi voz salió como un susurro. Esperanza, esas joyas eran de mi abuela. Son irreemplazables. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó más profundo que cualquier grito. Eran solo unas piezas viejas y sin estilo. El comprador me dio $50 por todo el lote. Honestamente, creo que le hice un favor al deshacerme de esas reliquias. $50. Por la colección de joyas que mi abuela había guardado y cuidado durante décadas. Por las piezas que me había confiado como la guardiana de nuestra historia familiar. ¿Quién las compró?, pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila posible a pesar de que por dentro estaba gritando. Un hombre mayor muy distinguido. Dijo que coleccionaba antigüedades. Esperanza sonrió con satisfacción. Al menos alguien las apreciará. Necesito su información de contacto. ¿Para qué? Ya están vendidas, Carmen. No hay nada que puedas hacer al respecto. Esperanza, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila, necesito la información de contacto del comprador. Ahora. Algo en mi tono debe haberla alertado porque por primera vez parecía ligeramente nerviosa. No le pedí su información. Fue una venta de garaje, no un negocio formal. ¿Cómo pagó? ¿Efectivo? ¿Cheque? Efectivo, por supuesto. Respiré profundamente. ¿Vio hacia dónde se dirigió? ¿Qué tipo de auto manejaba? Un Mercedes negro. Se fue hacia el centro. Hizo una pausa. Carmen, no entiendo por qué estás tan alterada. Eran solo unas joyas viejas. En ese momento, Roberto llegó a casa del trabajo. Pude escuchar sus llaves en la puerta principal, seguidas por su voz habitual. Ya llegué. Roberto, gritó Esperanza antes de que yo pudiera decir una palabra. Tu esposa está teniendo una crisis por unas joyas viejas que vendí hoy. Roberto entró a la cocina, aflojándose la corbata después de un largo día. ¿Qué joyas? Las de mi abuela, dije, mi voz todavía controlada pero con un filo que él debería haber reconocido. Tu madre las vendió en una venta de garaje por $50. Roberto miró entre nosotras dos. ¿Las joyas que heredaste? Mamá, ¿por qué las vendiste? Porque estaban ocupando espacio innecesario en mi casa, respondió Esperanza defensivamente. Y Carmen nunca las usaba de todas formas. Roberto, dije tranquilamente, necesito que entiendas algo. Esas joyas no eran solo sentimentalmente valiosas. Eran históricamente significativas y financieramente invaluables. Esperanza se rió. ¿Invaluables? Carmen, eran bisutería vieja.
Fue en ese momento que tomé una decisión. En lugar de explicarles el verdadero valor de lo que había perdido, decidí dejar que la verdad se revelara por sí sola. Tienes razón, Esperanza. Eran solo unas joyas viejas. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Voy a dar un paseo. Una vez fuera de la casa, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Marcus, dije cuando contestaron. Soy Carmen. Necesito tu ayuda con algo urgente. Marcus Thompson era el investigador privado con quien el museo trabajaba regularmente para rastrear arte robado y piezas desaparecidas. También era uno de mis mejores amigos desde la universidad. ¿Qué pasó?, preguntó, inmediatamente percibiendo la urgencia en mi voz. Le expliqué la situación completa. Marcus escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Mercedes Negro, zona centro. Hombre mayor distinguido que colecciona antigüedades, resumió cuando terminé. Dame 3 horas. 2 horas y media después, Marcus me llamó de vuelta. Lo encontré, dijo. Su nombre es Dr. James Morrison. Es profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad Nacional y uno de los coleccionistas privados más respetados del país. Mi corazón se aceleró. Si el Dr. Morrison tenía las joyas, había una buena posibilidad de que reconociera su verdadero valor. ¿Tienes su dirección? Te la envío por mensaje. Pero Carmen, hay algo más que debes saber. ¿Qué? El Dr. Morrison no solo es un coleccionista. Es también uno de los tasadores certificados más prominentes para casas de subastas internacionales. Si alguien iba a reconocer el valor real de esas piezas, sería él. Esa noche, llamé al Dr. Morrison. Su voz era exactamente como me la había imaginado, culta, gentil, con una curiosidad natural que solo viene de décadas de estudio académico. Dr. Morrison, mi nombre es Carmen Delgado. Soy curadora en el Museo de Artes Decorativas. Ah, sí, conozco su trabajo. Su investigación sobre joyería Art Deco fue particularmente impresiva. Gracias. La razón de mi llamada es un poco inusual. Creo que usted compró algunas piezas que me pertenecían en una venta de garaje hoy. Hubo una pausa larga. Se refiere a la colección Cartier. Mi respiración se cortó. Usted reconoció las piezas. Doctora Delgado, he estado en este negocio durante 40 años. Reconocí esas piezas en el momento en que las vi. La pregunta es, ¿cómo terminaron en una venta de garaje? Le expliqué toda la situación. El Dr. Morrison escuchó sin interrumpir, haciendo sonidos ocasionales de disgusto y asombro. Doctora Delgado, dijo cuando terminé, me gustaría reunirme con usted mañana. Tengo algo que mostrarle. A la mañana siguiente, manejé hasta la elegante casa del Dr. Morrison en el distrito histórico. Era exactamente el tipo de lugar donde esperarías que viviera un profesor de arte, llena de libros, antigüedades cuidadosamente seleccionadas, y arte de calidad museística en cada pared. Doctora Delgado me saludó en la puerta, gracias por venir. Por favor, pase. Me condujo a su estudio, donde las joyas de mi abuela estaban cuidadosamente dispuestas sobre terciopelo negro en una mesa iluminada profesionalmente. Antes de que hablemos de cualquier otra cosa, dijo, quiero que sepa que he estado en contacto con 3 casas de subastas internacionales desde ayer por la noche. Mi corazón se detuvo. Dr. Morrison. Su colección, doctora Delgado, no es solo vintage Cartier. Es una colección museística de piezas de los años 1920 a 1940, muchas de las cuales están documentadas en los archivos de Cartier París. Levantó el brazalete Art Deco que le había mostrado a Esperanza semanas antes. Esta pieza específicamente fue hecha para la condesa de Montpellier en 1925. Está catalogada en el libro de registros de Cartier como una pieza única. ¿Cuál es el valor estimado?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Conservadoramente, estamos hablando de entre 1.8 y 2.2 millones de dólares para toda la colección. Sentí que mis piernas se debilitaban. Esperanza había vendido más de 2 millones de dólares en joyas históricas por $50. Dr. Morrison, yo. Por supuesto, estas piezas le pertenecen legalmente a usted, me interrumpió gentilmente. Pero me gustaría hacer una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?
Me especializo en casos exactamente como este. Familias que no se dan cuenta del valor de lo que poseen, piezas históricas que terminan en lugares inapropiados. Se quitó sus lentes y los limpió cuidadosamente. Me gustaría documentar esta situación completamente, contactar a los medios especializados, y usar esto como un caso de estudio sobre la importancia de la educación en arte e historia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su suegra está a punto de convertirse en un ejemplo muy público de por qué las personas deben respetar y entender el valor de los artefactos históricos antes de deshacerse de ellos. Esa tarde, regresé a la casa de Esperanza con el Dr. Morrison. Roberto había llegado temprano del trabajo porque le había dicho que teníamos noticias importantes sobre las joyas. Cuando abrí la puerta y entré con el Dr. Morrison, Esperanza inmediatamente se puso tensa. ¿Carmen? ¿Quién es él? Esperanza, Roberto, me gustaría presentarles al Dr. James Morrison. Él es la persona que compró las joyas de mi abuela en tu venta de garaje ayer. Roberto se levantó de su silla. ¿Dr. Morrison? Gracias por venir. Esperamos que pueda ayudarnos a resolver esta situación. El Dr. Morrison sonrió cordialmente. Oh, absolutamente. Pero primero, me gustaría preguntarle algo a la señora Vega. Esperanza se irguió defensivamente. Sí. Señora, ¿tiene usted alguna experiencia en tasación de antigüedades o joyería histórica? No, pero no necesito ser una experta para saber basura cuando la veo. El Dr. Morrison asintió lentamente. Entiendo. ¿Y está usted consciente de que acaba de vender una colección de joyería Cartier Vintage valuada en aproximadamente $2 millones? El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se dejó caer de vuelta en su silla como si alguien lo hubiera empujado. ¿Qué? Susurró Esperanza. El Dr. Morrison abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Estas son las certificaciones de autenticidad, documentos históricos de Cartier París, y evaluaciones de 3 casas de subastas internacionales diferentes. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Mamá, ¿qué has hecho? Además, continuó el Dr. Morrison tranquilamente, he estado en contacto con varias publicaciones especializadas en arte y antigüedades. Esta historia será publicada como un caso de estudio en la próxima edición de Antique Arts Quarterly y International Jewelry Review. Esperanza finalmente encontró su voz. ¿Publicada? ¿Qué quiere decir con publicada? Quiero decir que su decisión de vender una colección multimillonaria por $50 se convertirá en una lección muy pública sobre la importancia de la educación cultural. Roberto miró hacia mí, sus ojos llenos de horror y comprensión. Carmen, yo no sabía. Si hubiera sabido el valor real. Roberto, lo interrumpí suavemente, esto no es sobre el dinero. Es sobre respeto. Respeto por mi herencia familiar, respeto por la historia, y respeto por mí como persona. Esperanza se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Nadie me dijo que esas cosas viejas valían tanto dinero. Señora Vega, dijo el Dr. Morrison, su voz ahora con un filo profesional. Su nuera es una curadora certificada con 8 años de experiencia en joyería histórica. Si hubiera preguntado, o si hubiera mostrado el más mínimo respeto por su expertise, habría sabido exactamente lo que estaba vendiendo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El Dr. Morrison mantuvo su palabra sobre la documentación del caso. Reporteros de revistas de arte vinieron a entrevistarme sobre la colección y su historia. La historia se volvió viral en círculos académicos y de coleccionistas. Esperanza, que había pasado años burlándose de mi trabajo como jugar con cosas viejas, ahora tenía que enfrentar el hecho de que su ignorancia había costado a la familia una fortuna literal. Una semana después de que se publicara la primera historia, recibí una llamada inesperada. Doctora Delgado, soy Catherine Winters de Sotheby's, Londres. Hemos leído sobre su caso en las noticias especializadas. Sí. Nos gustaría ofrecerle una posición como nuestra nueva directora de adquisiciones latinoamericanas. Su experiencia con patrimonio cultural y su capacidad para identificar piezas significativas es exactamente lo que estamos buscando. La oferta era increíble, 3 veces mi salario actual, basada en Londres, con la oportunidad de trabajar con las colecciones más importantes del mundo. Esa noche, cuando le conté a Roberto sobre la oferta,
Él se quedó en silencio por un largo tiempo. ¿Vas a aceptar?, preguntó finalmente. Estoy considerándolo seriamente. ¿Y nosotros? Nuestro matrimonio. Lo miré directamente. Roberto, durante 3 años, tu madre me ha faltado al respeto constantemente, y tú nunca has estado de mi lado. Esta semana, ella literalmente robó y vendió mi herencia familiar, y tu primera reacción fue preguntarme por qué estaba alterada. Carmen, yo no he terminado. Durante todos estos años, ambos han tratado mi carrera como un hobby irrelevante. Ninguno de ustedes se molestó en aprender sobre mi trabajo, mi expertise, o por qué es importante para mí. Y cuando finalmente se reveló el verdadero valor de mi conocimiento, la reacción de tu madre fue resentimiento, no disculpas. Roberto bajó la cabeza. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Roberto, el problema no es lo que puedes hacer. Es lo que deberías haber hecho desde el principio: respetarme, apoyarme, y tratarme como una igual en lugar de como una molestia que tienes que tolerar. 3 meses después, acepté la posición en Sotheby's. Roberto y yo decidimos separarnos amistosamente. Él se dio cuenta de que tenía que crecer como persona antes de poder ser un verdadero compañero para alguien. En cuanto a Esperanza, ella nunca se disculpó directamente, pero escuché a través de Roberto que había comenzado a tomar clases sobre arte e historia cultural en el centro comunitario local. Aparentemente, la humillación pública de ser conocida como la mujer que vendió $2 millones en joyas por $50 había sido una lección efectiva. El Dr. Morrison se convirtió en un amigo y mentor cercano. Él mantuvo mi colección en condiciones perfectas durante mi transición a Londres, y ahora tengo las piezas exhibidas en mi nuevo apartamento cerca de Hyde Park. Cada mañana, cuando me pongo el collar de perlas que mi abuela tanto amaba, pienso en la lección que ella me enseñó sobre el valor verdadero. No se trata del precio en dinero, aunque eso ciertamente validó mi expertise profesional. Se trata de entender que algunas cosas, el conocimiento, la historia, el respeto, no pueden ser vendidas por $50 en una venta de garaje, sin importar cuán ignorante sea la persona que las esté vendiendo. Y cada vez que leo artículos sobre el caso en revistas especializadas, sonrío sabiendo que mi abuela habría estado orgullosa. Sus joyas no solo encontraron su camino de regreso a mí, sino que se convirtieron en una lección para el mundo sobre por qué debemos valorar y respetar nuestro patrimonio cultural. A veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino simplemente permitir que la verdad brille tan brillantemente como los diamantes que casi se perdieron para siempre.